Hola, ¿qué tal? Este es un video para mis alumnos del segundo D, plantel 2. Con el gusto de poder saludarlos, chicos. Estamos viendo un nuevo tema que involucra propiedades de los triángulos y este es el de funciones trigonométricas. Vamos a comenzar con este tema. Y supongo que ustedes ya han oído hablar acerca de estos términos que alcanzan a ver, que son seno, coseno y tangente. Bueno, ¿qué son las funciones trigonométricas? Vamos a comenzar por ahí. Las funciones trigonométricas son aquellas funciones que les permiten a ustedes establecer las relaciones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. Cuando ustedes estén en matemáticas 4 van a trabajar más específicamente con lo que es el término función. Entonces, en este momento nosotros solamente nos vamos a ubicar con lo que vienen siendo las relaciones trigonométricas. En esencia, pues vienen siendo casi lo mismo, pero en matemáticas 4 van a trabajar un poco más, van a profundizar acerca de la naturaleza de cada una de estas relaciones trigonométricas. También atención porque esto les va a servir muchísimo para lo que es el curso de física 1, sobre todo cuando vean el tema de vectores, por ahí cuando vean descomposición vectorial. Entonces, las relaciones trigonométricas, como su nombre lo indica, obedecen a relaciones, es decir, la relación que hay entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces, estas relaciones van a venir establecidas específicamente para los triángulos rectángulos. De los triángulos rectángulos, hasta el momento lo que ustedes han visto como propiedad, además de tener un ángulo interno de 90 grados, es que estos triángulos obedecen a lo que son las relaciones, a la ley, perdón, al teorema de Pitágoras. Ya me quiero meter con la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, vamos a primero establecer cuáles son los catetos en un triángulo rectángulo. Entonces, tenemos por este lado lo que es el cateto. Los catetos se caracterizan por ser los lados más cortos de un triángulo, siendo el lado más largo aquello que llamamos hipotenusa. Y también sabemos que los demás ángulos los demás ángulos pues nos vienen dando una abertura que al sumarla a la de 90 grados nos van a sumar internamente 180 grados. Generalmente los ángulos dentro de un triángulo se ubican con letras minúsculas del abecedario, generalmente son ABC o XYZ, pero también se utilizan en lo que viene siendo el abecedario griego o el alfabeto griego otras letras. En este caso es la letra griega alfa, que parece un pescadito, y que parece una B, este otro que se llama beta. Y aparece otro que se llama gamma, que parece como una Y con eh, un pequeño palito en esta parte. ¿Okay? Ya depende de la caligrafía de cada persona el cómo aparezcan estas letras griegas, pero generalmente la forma es esta. ¿Okay? Entonces, vamos a ver para que dependiendo de cada uno de estos ángulos, vamos a encontrar un cateto que tiene un nombre en específico. Porque vamos a trabajar con aquello que se llama cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, como sus propios nombres los indican, un cateto adyacente viene de adyacer, es decir, que se encuentra justo al lado. ¿Okay? Y el cateto opuesto, pues es aquel cateto que se encuentra
al otro lado, en el otro extremo, que precisamente se encuentra opuesto al ángulo que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a ubicarnos, aquí voy a borrar nuevamente, voy a borrar todo esto, y vamos a enfocarnos con el ángulo alfa, lo voy a cambiar de color, para que nosotros podamos ir identificando. Entonces, para el ángulo alfa, sabemos que esta es la hipotenusa. Entonces, para el ángulo alfa, vamos a encontrar que este lado es el cateto adyacente. Quiere decir que el otro lado es el cateto opuesto, como generalmente suelo decir. Afortunadamente tenemos tres lados que debemos conocer en un triángulo. El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Ya encontrando uno de los lados ubicados como cateto, si es el cateto adyacente, entonces nos resta un lado, pues ese va a ser el opuesto. Entonces, generalmente siempre les digo, pues si no es Chana, entonces es Juan. Entonces, si ya ubicamos el cateto adyacente, pues el otro que nos hace falta será el cateto opuesto. En el caso del ángulo beta, este sería el cateto adyacente, porque está justo debajo, justo al lado de este ángulo. Y este sería su cateto opuesto. Entonces, ¿para qué me va a servir todo esto? Pues me va a servir para establecer las relaciones seno, coseno y tangente. Pues vamos a ver cómo se define la razón trigonométrica seno, cómo se define la relación trigonométrica coseno y cómo la tangente. Aquí ustedes tienen unas abreviaturas. Entonces, para la abreviatura de seno utilizamos esta, que solamente es sen, y en algunas ocasiones también manejan sin, que es la abreviatura inglesa. Coseno no va a cambiar, solamente es cos. Para la tangente existen tres abreviaturas generalmente que van a encontrar. Una que es tan, la otra que es tg y la otra que es tang. Yo ocupo más esta. Me acomodo más a esta, pero ustedes como deseen identificarlas, yo no tengo ningún problema. Entonces vamos a ver primero la relación seno. Esta relación, el seno, es la relación del cateto opuesto con la hipotenusa. Recuerden, en un triángulo rectángulo. El coseno se define como la relación del cateto adyacente con la hipotenusa. Y la tangente es la relación que hay entre el seno y el coseno. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ir primero con el seno. En un triángulo rectángulo, vamos a cambiar de posición ese triángulo rectángulo.
vamos a decir que esto mide 5 centímetros, esto 4 centímetros y esto 3 centímetros. Y vamos a ir con este pequeño ángulo alfa. Nosotros sabemos que el seno es la relación que hay entre el cateto opuesto y nuestra hipotenusa. Entonces, se define el seno del ángulo. A esta parte se le llama argumento del ángulo. Hay quienes lo ponen entre paréntesis y hay quienes prescinden de este paréntesis. Yo generalmente, cuando el argumento de la relación trigonométrica es más compleja, coloco los paréntesis. Pero para denotar una sola variable, basta solamente ponerlo. No es necesario colocar esos paréntesis. Importante, debe de aparecer el ángulo el cual tengo interés o estoy estudiando. No nada más me pongan la abreviatura del seno. Entonces es forzoso. ¿El seno de quién? El seno de alfa. Entonces se define como el cateto puesto entre la hipotenusa. Entonces es CO entre H. CO de cateto opuesto y H de hipotenusa. ¿Y quién es ese cateto opuesto? Si nos vamos aquí, el cateto opuesto serían los 3 centímetros. Este es nuestro cateto opuesto. Y el lado más largo es de hipotenusa. Entonces este es H. Entonces, cateto opuesto, 3 centímetros. Hipotenusa, 5 centímetros. Centímetros en el numerador y centímetros en el denominador se cancelan y solamente me queda 3/5. Y entonces ustedes, el seno en cuestión, para este triángulo en específico y este ángulo que desconocemos va a valer 3/5 o lo que viene siendo 0.6. Más adelante les voy a enseñar a encontrar ese ángulo. Para el caso del coseno, el coseno va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Y quién es ese cateto adyacente? Pues ese cateto adyacente son los 4 centímetros. Y esa hipotenusa no va a cambiar porque es el mismo triángulo. Entonces son 5 centímetros. Y tenemos que son 4/5. Entonces 4/5 me va a dar 0.8. Aquí sí vale que me utilicen decimales y me puedan hacer aproximaciones también en caso de ser necesario. Utilícenme a lo más 2 decimales. 3 decimales y es mucho, basta nada más con 2. Y vamos a ir finalmente con lo que es la tangente. Entonces ponemos TG, tangente de alfa va a ser igual a... Teníamos la relación seno entre coseno. Pero resulta que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y todo esto entre el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Trabajamos como una fracción, recuerden, regla del sándwich, extremos con extremos, medios con medios, es cateto opuesto por hipotenusa entre cateto adyacente por hipotenusa. Se me cancela la hipotenusa porque me aparece en el numerador y en el denominador. Y finalmente me queda que la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, otra definición es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a ver cuál es ese valor. Nuestro cateto opuesto para el ángulo alfa habíamos dicho que son 3 centímetros. Y para el cateto adyacente son 4 centímetros. Entonces encontramos 3/4. Y eso me va a dar 0.75.
Ese es el valor de del seno, el coseno y la tangente respectivamente. Estos valores son adimensionales, es decir, no tienen unidades. No es como el área o como el o como el perímetro en el que ustedes se encuentran centímetros, metros, centímetros cuadrados, metros cuadrados. ¿Ok? No, son puros valores numéricos. Entonces vamos a, ahí ya borré, no importa, vamos a trabajar ahora con otro ángulo. Ahora vamos a colocar el ángulo beta. Entonces, el seno de beta. ¿Quién va a ser el seno de beta? Pues es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién es mi cateto opuesto para beta? Pues son 4 centímetros. Y mi hipotenusa son los 5 centímetros. Entonces esto me queda como 4/5. 4/5 que me van a dar 0.8. Luego el coseno de beta, el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Para beta son 3 centímetros. Y la hipotenusa son 5 centímetros. Entonces tenemos 3/5. Es decir, 0.6. Finalmente, la tangente de beta va a ser igual a mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente. Entonces, mi cateto opuesto son los 4 centímetros y mi cateto adyacente son 3 centímetros. Entonces, 4/3. 1.33. Y ya está. Entonces, de los ejercicios que yo les mandé a ustedes consistían en que debían calcularme la relación seno, coseno y tangente para los triángulos mostrados allí. Entonces, de momento todavía no les voy a pedir encontrar el valor de esos ángulos. Vamos a trabajarlo porque deben de ocupar, la calculadora. Entonces, espero que este video les haya ayudado para despejar sus dudas respecto a cómo deben de encontrar las relaciones trigonométricas, los catetos adyacentes, los catetos opuestos, y que se les facilite la actividad y que, pues bueno, el aprendizaje en casa pues sea lo más sencillo posible. Si tienen alguna duda, pueden dejarme algún comentario, comunicarse conmigo a través del correo electrónico o a través de mi número personal. Cuídense mucho, pórtense bien y estamos en contacto.